Movimiento obrero lucha por mejorar las condiciones laborales. Y como siempre empezaremos con una breve introducción. El movimiento obrero surgió a raíz de la situación política y social creada por la Revolución Industrial y el paso a una sociedad de clases donde el proletariado se organizaba para reivindicar mejoras a causa de las difíciles condiciones laborales y de vida que soportaba. Estas reivindicaciones se desarrollaron mediante corrientes ideológicas como por ejemplo el socialismo o el anarquismo. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos que aparecen a la derecha. Lo primero de todo es conocer las ideologías principales, el socialismo y el anarquismo. El socialismo es un conjunto de doctrinas que denuncian los abusos del capitalismo liberal. Esta ideología propone la sustitución de la propiedad privada por la colectiva y aspira a construir una sociedad de personas libres e iguales. Al poco tiempo de aparecer, empezó a diversificarse en distintas corrientes. El término surgió en Francia y Reino Unido entre 1830 y 1840, desarrollándose a partir de la Revolución de 1848 en la Europa industrializada. Allí surgieron los primeros socialistas que buscaban transformar el sistema de propiedad capitalista. Cuestionaban el valor de la empresa privada en la que un particular manejaba según sus intereses y sin ningún tipo de limitaciones el salario y la vida de sus obreros. Desaprobaban la competencia, formulaban los principios de armonía y reorganización empresarial y rechazaban el laissez-faire. Los primeros socialistas tenían ideas poco prácticas y creían en buenas intenciones y métodos no violentos, denunciaban la miseria y las penalidades del proletariado y proyectaban unas sociedades futuras alternativas, basando sus modelos en reformas pacíficas y en la difusión libre de las ideas a través de la educación de la población y de la solidaridad entre los miembros de la sociedad. Al ser gran parte de ellos propietarios de fábricas, buscaron dar ejemplo llevando a cabo sus propuestas en sus empresas. El socialismo utópico no fue una corriente uniforme y homogénea, pero sus seguidores coincidían en la denuncia de la explotación de los obreros, las propuestas colectivistas, la defensa del sufragio universal y la igualdad de los derechos básicos. Sus diversas variantes fueron las siguientes. Productivista, su principal teórico fue el conde de Saint-Simon, que había luchado en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y fue un defensor de la Revolución Francesa. Según él, existían 4 etapas en la historia de todos los pueblos, siendo la última la sociedad industrial. Pero creía que la sociedad debía estar regida por élites bien preparadas como tecnócratas, científicos e industriales. También propugnó el intervencionismo del Estado en la economía mediante la nacionalización de los factores de producción y la erradicación del derecho de herencia. Su seguidor, Louis Blanc, fue el fundador de los talleres nacionales en la Francia revolucionaria de 1848. Asociacionista, Robert Owen fue uno de sus grandes defensores. Este empresario consideraba que la sociedad debía reformarse en base a 5 puntos. Filantropía patronal, recurso al Estado, comunismo agrario, socialismo cooperativo e instauración de bazares obreros. De hecho, llevó sus ideas a la práctica en sus fábricas de New Lanark en Escocia y de New Harmony en Estados Unidos. Otro defensor fue Charles Fourier, el desarrollador de los falansterios, unas ciudades de producción que agrupaban a 1.620 personas en las que cada obrero trabajaba en algo para lo cual tuviese mayor inclinación. Etienne Cabet propuso un modelo comunitario llamado Icaria, inspirado en las ideas de Platón y de la obra Utopía de Tomás Moro, y en esta tendencia Pierre-Joseph Proudhon fue más allá y sentó incluso las bases del pensamiento anarquista. Y el tercero es el de acción. Esta variante fue menos teórica y más práctica, pero carecía de ideas verdaderamente sólidas. Auguste Blanqui y Flora Tristan fueron los representantes más destacados de esta tendencia. En la corriente marxista todo está explicado y por eso se llama socialismo científico. Su creador fue Karl Marx, cuya vida estuvo estrechamente vinculada a la de Friedrich Engels. Los dos se conocieron en París y se incorporaron a la Liga Comunista, para la que escribieron el Manifiesto Comunista, donde proponían una serie de ideas y acciones encaminadas a superar el capitalismo.
desarrollaron la idea de alienación psicológica, un estado de ánimo que se produce cuando el ser humano se aparta del objeto en el que trabaja. Por eso, según ellos, el obrero no debía ser fiel a nada salvo a su propia clase, y no debía tener patria porque todos los proletarios tenían los mismos problemas. Previamente, en su tesis sobre Feuerbach, Marx escribió que los filósofos habían interpretado el mundo, pero que era hora de transformarlo. Durante la Revolución de 1848 llevó a cabo una actividad agitadora en Alemania, pero fracasó. Se instaló en Reino Unido, donde escribió su obra magna El Capital, en la que reflejó el principio de contradicción del sistema capitalista. Para él, a medida que la clase burguesa se desarrollaba, también originaba su antítesis, el proletariado, el cual terminaría destruyendo a la burguesía. Los principios del marxismo son los siguientes. Materialismo histórico. La historia es el camino que conduce al fin de la explotación del hombre. Para él, la historia es cíclica y la economía es su fundamento. Sus fases productivas han sido comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Lucha de clases. Los seres humanos actúan en grupos sociales y la hostilidad de las clases surge como consecuencia de las luchas, de los intereses de tipo material. La historia de todas las sociedades habidas hasta el presente es el resultado de la lucha de clases entre opresores y oprimidos. Esclavismo para la antigüedad, feudalismo para la Edad Media y el antiguo régimen y capitalismo en la Edad contemporánea. Dictadura del proletariado, etapa transitoria en la que del enfrentamiento entre burguesía y proletariado o sobreviene la dictadura de la burguesía o la del proletariado. Esta última es una forma transitoria que permite la utilización de la maquinaria represiva del Estado para desmontar el capitalismo y acabar con los contrarrevolucionarios. Y finalmente, la sociedad sin clases o comunismo. Se trata de la última fase de la historia donde se suprimen las clases sociales y se logra una sociedad igualitaria. Y la otra corriente es el anarquismo, una ideología libertaria cuyo pensamiento es menos homogéneo que el marxismo. Parte del individualismo de sus pensadores, todos críticos con el capitalismo, para plantear una nueva alternativa social basada en la ausencia de autoridad y en el principio de libertad. No existe un fundador del anarquismo, sino un conjunto muy diverso de pensadores independientes. El primer gran referente fue Pierre-Joseph Proudhon, un revolucionario francés perteneciente a una familia de artesanos afectados por la industrialización. Este era contrario a la propiedad privada, que consideraba un robo, y defendía el trabajo autónomo y libre, el cooperativismo y el mutualismo, es decir, la libre asociación de los individuos. En base a esto se superaría gradualmente el capitalismo sin tener necesidad de organizaciones políticas que, según los anarquistas, tienden a la jerarquía y la autoridad que impiden la verdadera libertad. Pero el mayor referente fue Mikhail Bakunin, un militar ruso de origen aristócrata que abandonó su carrera para instalarse en Berlín. En la Revolución de 1848 fue detenido en Praga y devuelto a Rusia, donde fue desterrado a Siberia. Desde allí huyó y vivió toda su vida en el exilio. Bakunin defendía la necesidad de una revolución espontánea de las clases oprimidas para destruir el Estado, al que consideraba fuente de toda opresión y que acababa con la libertad de los individuos. Según él, la sociedad igualitaria se organizaría en comunas o cédulas independientes, autogestionadas y asamblearias, que elegirían por sufragio universal a sus líderes y que podrían federarse o separarse libremente de otras cédulas similares para constituir regiones o naciones. Como todos los anarquistas, Bakunin rechazaba la participación en el sistema político, y la importancia que le dio a los campesinos fue fundamental para la expansión de sus ideas por España, Italia, Bélgica, Suiza y otros territorios con economías eminentemente agrícolas. Sus principales ideas son las siguientes: defensa de la libertad individual y la solidaridad social como principales valores, rechazo a la propiedad privada y oposición a cualquier forma de organización jerarquizada, siendo el Estado el mejor ejemplo, pero también los ejércitos, la religión y los partidos políticos. Los métodos para alcanzar el modelo social anarquista variarán entre los distintos pensadores, pero cobrarán importancia aquellos vinculados con la actividad sindical. Pasamos ahora a conocer la historia del movimiento obrero. Esta ha pasado por un total de 4 fases que vamos a conocer a continuación una por una. Lo primero que hay que saber es cuál era la situación de la clase obrera en el siglo XVIII. El enorme auge económico que provocó la revolución industrial no benefició a los trabajadores. Estos vivían en una situación muy precaria mientras la burguesía propietaria amasaba auténticas fortunas.
De hecho, los obreros eran vistos como una simple fuerza de trabajo con un bajísimo coste porque era abundante y que apenas necesitaba cualificación. El trabajo se desempeñaba en pésimas condiciones de salud, higiene y seguridad, con largas jornadas laborales y bajísimos salarios que, al cobrarse diariamente, provocaban que si surgía una enfermedad, un accidente, la vejez o una indisposición, las familias no podían alimentarse en esta economía de subsistencia. No había un puesto de trabajo asegurado, así que el patrono o su capataz podían despedir al obrero en cualquier momento a su libre albedrío. La disciplina impuesta en las fábricas era muy dura porque se consideraba a los obreros vagos e indignos de confianza. Desde los castigos físicos hasta el despido, pasando por multas que podían ser mayores que el salario de un día, los trabajadores estaban sometidos a la vigilancia y la arbitrariedad de los empresarios sin leyes ni contratos que los protegieran. El caso de los niños y las mujeres era especialmente grave, ya que trabajaban en las mismas condiciones que los hombres pero con sueldos aún más bajos. Las familias se veían obligadas a poner a trabajar a sus hijos desde muy jóvenes porque con los salarios de los adultos no podían subsistir. Esto impedía que los menores asistiesen a la escuela para poder estudiar y así estar más cualificados para mejorar su situación laboral. Además, estas familias vivían en viviendas y barrios muy deficientes, insalubres y sin contar con servicios mínimos de seguridad e higiene. Por tanto, pronto empezaron los conflictos en esta sociedad de clases. Con la llegada de la libertad de producción en Inglaterra, los gremios dejaron de controlar la economía artesanal y fue el propietario quien empezó a establecer las condiciones laborales en las empresas privadas. Estos propietarios conformaron una nueva élite social, la burguesía, mientras que los antiguos artesanos quedaron arruinados por la industrialización más competitiva, y los campesinos emigrados conformaron una nueva clase social, el proletariado urbano, unos trabajadores asalariados en las fábricas. Las condiciones laborales en esas fábricas eran peores incluso que las que padecían los campesinos, ya que los trabajadores estaban sometidos a la arbitrariedad de los patronos. Inicialmente, la mecanización conllevó un elevado desempleo, mientras que quienes sí tenían trabajo sufrían larguísimas jornadas laborales en condiciones de insalubridad, sin descansos, sometidos a una dura disciplina y con salarios muy bajos remunerados únicamente por jornada trabajada, por lo que no podían enfermar ni descansar, puesto que un día sin trabajo era un día sin cobrar. Con el tiempo, los trabajadores empezaron a ser conscientes de su explotación y de su importancia como fuerza productiva, viviendo en condiciones de subsistencia mientras se generaba una enorme riqueza que no recibían. No se trataba de un problema de un obrero o una fábrica, sino de un conflicto de clase social, ante lo que los gobiernos ingleses promulgaron leyes antiasociativas para evitar su organización, las Combination Acts. En un principio surgieron asociaciones de trabajadores de un mismo oficio en una misma localidad, pero posteriormente se fueron uniendo localidades diversas y distintos oficios. Ante la formación de sociedades obreras que planeaban asociaciones colectivas, la intervención gubernamental adquirió un carácter represivo y prohibió el asociacionismo. Paralelamente fueron surgiendo movimientos radicales que defendían que la solución era cambiar el sistema. Según ellos, la clave consistía en introducir reformas democráticas para solucionar la situación. Se organizaron movilizaciones y concentraciones donde se reclamaban derechos y libertades duramente reprimidas por el gobierno liberal británico. En este contexto apareció el movimiento ludita, que culpaba de la situación a la mecanización por considerar que era la causa del paro, de la disminución de los salarios y de las largas jornadas laborales. Su nombre viene del supuesto trabajador Ned Ludd, un personaje de dimensiones míticas cuyo nombre fue utilizado para firmar las cartas de amenaza a los propietarios de máquinas. Los luditas atacaban las máquinas de las fábricas pretendiendo forzar a los patronos a negociar las condiciones de trabajo. Su filosofía era la defensa de la cooperación frente a la competencia y la ética frente al beneficio, renegando de toda tecnología que agrediese a la comunidad, y aunque este movimiento se extendió, fue duramente reprimido. La masacre de Peterloo supuso un punto de inflexión. Para controlar la situación, el Parlamento británico reaccionó y aprobó las 6 leyes, una serie de medidas contrarrevolucionarias entre las que se admitía la posibilidad de registrar domicilios en busca de armas o se impedía la celebración de cualquier reunión pública sin previo aviso y bajo determinadas condiciones. Y a partir de toda esta serie de acontecimientos surgieron las primeras organizaciones obreras. Estas comenzaron a formular alternativas al modelo del capitalismo industrial, basadas en el cooperativismo frente a la competencia y el colectivismo frente al individualismo. En base a estas ideas surgieron las sociedades de socorro mutuo, que recaudaban cuotas entre los mutualistas mientras estaban trabajando para poder tener subsidios en caso de enfermedad, desempleo o para la creación de las cajas de resistencia, unos fondos para repartir entre los obreros en caso de huelga, ya que si no se trabajaba no se cobraba. Estas organizaciones se extendieron por Inglaterra desde 1820 y fueron fundamentales para la consolidación del derecho legal a la libre asociación en este país. Desde 1830 hubo varios intentos para actuar de manera
coordinada entre las distintas asociaciones, reclamando, por ejemplo, el sufragio universal, cosa que no consiguieron. Esta asociación británica agrupó a la mayoría de los sindicatos, impulsó acciones reivindicativas y alentó a la creación de cooperativas de producción. La reacción del gobierno, que procedió a la detención de sus dirigentes, de los empresarios que se negaron a dar empleo a los afiliados y el fracaso de las cooperativas por ser muy costosas, acabó con la GTU pese a que su impacto fue considerable. Y desde esa misma década, el sindicalismo de clase que agrupaba a los trabajadores independientemente de su oficio se expandió por el resto de Europa. El cartismo fue un movimiento inglés que constituyó el primer proyecto político del movimiento obrero. Se basaba en la necesidad de participar en la política para cambiar el marco legal y, por tanto, las relaciones laborales. Su objetivo era hacerlas más justas, puesto que la represión de la GTU había demostrado que la vía sindical era insuficiente. En 1838, una asociación de trabajadores británica elaboró la Carta del Pueblo, de donde proviene el movimiento obrero, y la hizo pública. En ella pedían el sufragio universal masculino y secreto para garantizar elecciones libres, así como un sueldo para los diputados que posibilitase a los trabajadores el ejercicio de la política, ya que no podían compatibilizar política y empleo. Para hacer llegar esta carta al Parlamento británico, diseñaron una estrategia novedosa de movilizaciones y así mostrar su respaldo social. Recogieron más de 3 millones de firmas pese a la represión gubernamental y el rechazo del Parlamento. Aún así, el modelo del cartismo se extendió hasta 1848 y consiguió un año antes la primera regularización de una jornada laboral máxima de 10 horas. En 1864, representantes de los trabajadores del Reino Unido, Francia, Italia y Alemania se reunieron en Londres y crearon la Asociación Internacional de Trabajadores. Esta asociación se organizaba por secciones nacionales y tenía como órgano de dirección y coordinación el Consejo General, dirigido por Marx, que elaboró un manifiesto con sus principios básicos. Los obreros serían los artífices de su independencia, pero antes debían conquistar el poder político para acabar con la sociedad burguesa e implantar el socialismo, y su lema era «Proletarios del mundo, uníos». A lo largo de varios congresos donde se reunían sus representantes, elaboraron las reivindicaciones de la AIT: reducción de jornada laboral máxima, supresión del trabajo infantil, mejora en las condiciones laborales de la mujer, erradicación del ejército permanente, socialización de los medios de producción, huelga como recurso eficaz de protesta de los obreros y coordinación de diferentes movilizaciones. Dentro de una asociación tan diversa como la AIT existían varias discrepancias, pero la más relevante fue el conflicto entre marxistas y bakunistas o anarquistas. Marx abogaba por conquistar el Estado como paso previo a la sociedad igualitaria y contaba con grandes apoyos en los representantes de los países más industrializados, mientras que Bakunin postulaba por abolir el Estado para alcanzar esa sociedad igualitaria, y su fuerza residía en los países más agrícolas, debido a la importancia que daba en el proceso al campesinado. En 1870, tras la derrota de Francia ante Prusia en la batalla de Sedan y la caída de Napoleón III, un gobierno conservador galo pactó la rendición ante Otto von Bismarck. Esto, sumado a las tensiones anteriores, provocó una insurrección popular en París que se hizo con el control de la ciudad entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871, e intentó llevar a cabo el ideal de una república democrática y social autogestionada por las clases trabajadoras, conocida como la Comuna. Esta comuna organizó la resistencia de la ciudad ante las fuerzas germanas, nacionalizó los bienes de la Iglesia, reformó el sistema judicial, sustituyó el ejército por milicias populares, organizó la producción en base a cooperativas obreras y estableció la enseñanza laica y gratuita. Los grupos franceses conservadores se aliaron con los prusianos para atacar París, bombardearla, conquistarla y llevar a cabo una represión salvaje de los líderes y participantes de la comuna, con cerca de 30.000 muertos y casi 50.000 arrestos y deportaciones. Tras esto, el nuevo gobierno conservador acabó con todas las reformas. La duración de la comuna fue breve, pero el impacto en el imaginario del movimiento obrero y de lo que se podía llegar a hacer pervivió durante décadas, especialmente en el ámbito francés. Tras los acontecimientos de la comuna, la AIT fue ilegalizada y perseguida en la mayoría de los países por considerar que fomentaba la insurrección. En esta situación de clandestinidad se reunió el Congreso de La Haya, donde se produjo la ruptura definitiva entre marxistas y anarquistas, con el triunfo de los primeros y la expulsión de los segundos. Los bakunistas, por consiguiente, formaron su propia asociación, la Internacional Autoritaria, que duró hasta 1881. El detonante de la ruptura fue la decisión de crear partidos políticos socialistas nacionales, lo que iba en contra del pensamiento anarquista. La AIT siguió funcionando, aunque muy debilitada así los anarquistas, hasta 1876, año en que se disolvió.
Pese a su corta existencia, su importancia fue fundamental, ejerciendo una enorme influencia moral por su carácter de tribuna de discusión pública de ideas sobre la emancipación de los obreros y por la elaboración de un programa común para todos los trabajadores de todos los países e ideologías. Y también sentó las bases para la creación futura de los partidos socialdemócratas. Y pasamos a la última etapa del movimiento obrero. Con la expansión de la industrialización, el modelo capitalista se estableció por Europa. Este crecimiento a su vez implicaba el aumento en número del proletariado. Y esto último, sumado a la difusión del socialismo, sobre todo desde 1880, hizo que apareciera el sindicalismo de masas, que agrupaba a los trabajadores de los diferentes sectores industriales y agrícolas. Su importancia en actuación y afiliados les permitió establecer la negociación colectiva e incluso conseguir la intervención del Estado en este proceso como un tercer agente económico fundamental que podía arbitrar en los conflictos y garantizar una legislación laboral. Se consiguieron así algunos de los grandes logros del sindicalismo: regulación del trabajo de niños y mujeres, estableciendo una edad mínima para trabajar o prohibición del trabajo nocturno femenino tras el parto, establecimiento de seguros obligatorios para los trabajadores en caso de enfermedad, accidente, invalidez, vejez o paro, y fijación de una jornada laboral máxima de 10 horas en fábricas y 8 en las minas. Inspirados por la AIT, se empezaron a crear partidos políticos obreros. El primero y más relevante fue el Partido Socialdemócrata Alemán o SPD. La socialdemocracia, una rama del marxismo, defendía la acción no violenta, potenciando la acción desde los parlamentos para avanzar hacia la sociedad socialista. Sus líneas de actuación incluían conseguir reformas democráticas y sociales como el sufragio universal, incluyendo las mujeres, representación proporcional en los órganos políticos, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos sin importar su riqueza, y la educación y la sanidad públicas. Por otro lado, también defendió mejoras en las condiciones laborales del proletariado, como salarios dignos y suficientes, prohibición del trabajo infantil, reducción de la jornada de trabajo e implantación de seguros sociales. El SPD llegó a convertirse en la primera fuerza del Parlamento alemán en los inicios del siglo XX y fue un modelo a seguir. En su estrategia destacó la creación de sindicatos nacionales en diversos países subordinados al Partido Socialdemócrata, como la UGT en el caso español con el Partido Socialista. Estos sindicatos contaban con la profesionalización de sus dirigentes para alcanzar reformas laborales a través de la negociación colectiva con los representantes patronales y también medidas como las huelgas para la presión. La excepción de esto fue Inglaterra, donde el proceso se invirtió ya que el sindicato nacional Trade Unions Council fue el fundador del Partido Laborista, que se situaba a la izquierda del Partido Liberal o Whigs. Hablando ahora del anarquismo, este tuvo especial fuerza en España, Francia e Italia. Como movimiento ideológico mantuvo su heterogeneidad, destacando dos grandes corrientes, el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo. Los máximos exponentes del primero fueron Piotr Kropotkin y Enrico Malatesta. Este movimiento proponía la colectivización de los factores de producción y de sus frutos, pues la riqueza acumulada pertenecía a todos. Además, negaba la organización en sindicatos y apostaba por la agrupación en comunas autosuficientes mediante el trabajo voluntario y la ayuda mutua. Se oponía al llamado darwinismo social y defendía el valor de la libertad, la igualdad y la ausencia de jerarquías, entendiendo la educación como factor decisivo para el cambio social, el antimilitarismo, el anticlericalismo y los ideales internacionalistas. Predicaba la acción directa, es decir, el terrorismo, o también llamado propaganda por el hecho. Esto derivó en atentados terroristas y asesinatos selectivos contra dirigentes de los estados, las iglesias y la burguesía. Y ejemplos de ellos fueron los magnicidios de la emperatriz austríaca Sisi y los presidentes de Estados Unidos y de España. Las acciones terroristas alejaron a muchos obreros del anarquismo, pero también fortalecieron a los que pretendían combatir el robustecimiento de los gobiernos que se vieron legitimados para dictar leyes de excepción contra esta ideología. Por su parte, el anarcosindicalismo defendido por Bakunin era menos radical que la corriente anterior al rechazar los métodos violentos. Proponía la colectivización de los factores de producción, pero no sus frutos, y se basaba en tres principios: el apoliticismo, la acción directa y el recurso de la huelga general revolucionaria como medio de destrucción de la sociedad clasista. Pese a que a veces colaboraba con el sindicalismo socialista, mantuvo la independencia de los sindicatos frente a los partidos políticos. En París, conmemorando el centenario de la Revolución Francesa, se fundó la Segunda Internacional Obrera, una confederación de partidos socialistas nacionales autónomos con una fuerte homogeneidad ideológica inicial y que se organizaba a través de congresos trienales. Desde 1900 la sede se estableció en Bruselas.
Esta internacional reivindicó leyes para proteger a los trabajadores, la jornada laboral de 8 horas, la abolición del trabajo infantil y la condena a la guerra por considerarla consecuencia del capitalismo. Además, defendió la extensión de la democracia y la toma pacífica del poder para así regularizar el mercado laboral, exigiendo el fin de la discriminación sexual y racial. Las repercusiones de su labor fueron enormes, consiguiendo varias de sus reivindicaciones y creando varios de los símbolos del movimiento obrero, como el himno de la Internacional, la celebración del Día de los Trabajadores en recuerdo de los obreros ajusticiados en Chicago en 1886, o la creación de la Internacional Socialista de Mujeres, reflejo de la importancia que el movimiento feminista sufragista estaba adquiriendo. Los debates internos de la Segunda Internacional fueron constantes y sirvieron para hacerse eco de los cambios del movimiento obrero. Ante la participación en la política y en el capitalismo, una parte del socialismo defendía que había que acabar con el sistema capitalista para llegar a la sociedad socialista, mientras que otro sector contemplaba la necesidad de colaborar con la burguesía para alcanzar esa sociedad. El fenómeno colonial del imperialismo también fue otro punto de debate. Mientras un sector lo consideraba una forma de explotación capitalista, otro sector minoritario, colaborador de la burguesía, lo veía como un factor positivo de civilización de territorios más atrasados tecnológicamente. El punto culminante de los debates y el que terminó por provocar la ruptura de la Segunda Internacional fue la Primera Guerra Mundial. En un principio todo el socialismo era antibelicista y rechazaba la guerra, pero en las tensiones previas, la llamada paz armada, el fervor nacionalista acabó por dañar la conciencia internacionalista del socialismo. Una parte del movimiento, los llamados patriotas, pasó a defender la guerra contra el rival por considerar que el conflicto era culpa del enemigo. Otra parte, los pacifistas, se mantuvo en sus posiciones neutrales al considerar que esa guerra era otra consecuencia más del capitalismo. Y una tercera opción, los revolucionarios, defendía que era el momento idóneo de aprovechar la guerra para alcanzar la sociedad socialista mediante la revolución. Este tercer grupo, cuyos mejores exponentes fueron los bolcheviques rusos de Lenin y la dirigente alemana Rosa Luxemburgo, terminaron por escindirse de la Segunda Internacional y tras el triunfo de la revolución en Rusia formaron su propia organización, la Internacional Comunista o Comintern. Y de esta forma se consolidó así la separación entre la socialdemocracia y el comunismo, dos corrientes de origen marxista pero muy diferentes en sus postulados y estrategias. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues vamos a verlas. A lo largo de la centuria, la respuesta social ante la explotación obrera se materializó en el anarquismo y el socialismo, que dejó de ser una utopía para convertirse en la esperanza de toda una clase social, el proletariado. El movimiento obrero se canalizó mediante dos vías: el sindicalismo, asociaciones para mejorar las condiciones de vida de los obreros, y el socialismo como vía política, la creación de partidos para llegar al poder. Los movimientos y reivindicaciones obreras han conseguido grandes avances en cuanto a condiciones de trabajo se refiere, como la limitación de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil, la creación de la seguridad social y de la jubilación, el desarrollo de los sindicatos, la regulación de las leyes de riesgos laborales, etc. Hoy en día sigue la lucha con un nuevo socialismo preocupado por el crecimiento económico y en busca de un reparto más igualitario de la riqueza generada, la democratización de la economía. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.